Buen día, compañeras y compañeros. Voy a tomar, a partir de lo que textualmente nos proponen a los panelistas, el título, que es Condiciones Laborales y Sindicalismo. Y entiendo que las condiciones laborales están directamente relacionadas con otras dimensiones del análisis que las acompañan, que las profundizan y que hacen que en líneas generales se constituyan en un constante deterioro para el conjunto de los trabajadores. Entonces, quería por lo menos hacer mención a algunas de estas dimensiones. Una de ellas tiene que ver la pelea entre la escuela pública y la escuela privada. Este proceso que se viene dando en los últimos tiempos, que después de una nueva oleada de populismo se pretendió hacer creer a la población de que íbamos a avanzar en un proceso de recuperación de la escuela pública, y que a las claras quedó demostrado que para nada fue así, que simplemente cambiaron algunos matices en los títulos, pero que las políticas que se implementaron desde la década de los 90 con la Ley Federal de Educación tuvieron y tienen su correlato en la nueva Ley Nacional de Educación, la misma que desde ese congreso que se hizo, que participamos, donde CETERA nos convocó, al menos los sectores de oposición fuimos a levantar la mano en contra, sobre todo los que tenemos la posibilidad, a partir de nuestros estatutos, que no requerimos de un congreso previo. En muchas oportunidades lo que ocurría es que el respeto por el congreso de la provincia, que se perdía de manos de la burocracia, hacía que los compañeros no puedan manifestarse. Son situaciones que tenemos por las diferencias de estatutos que tenemos en los sindicatos de base de CETERA. Pero me parece que es una dimensión importante que acompañó y que profundiza el deterioro de nuestras condiciones laborales. Lo otro tiene que ver justamente la letra escrita a través de todos los planes que en el marco de la nueva Ley Nacional de Educación se instrumentan. Y esto de alguna manera está relacionado con un proceso que es un poco más antiguo, después de que en el año 91, con proyección al 92, se provincializó el resto de lo que quedaba para provincializar de los sistemas educativos, media, técnica, terciaria. El gobierno de alguna manera, hablo del gobierno en general, en este caso no estoy haciendo un análisis puntual, son gobiernos de la burguesía los que hemos tenido, entonces los puedo generalizar. Y la intención fue la de desprenderse, desde el punto de vista económico, de las responsabilidades más directas y trasladárselas a las provincias. Este proceso llevó a que no solamente existía un desprendimiento de parte de las responsabilidades, sino que se empezó a acumular en términos de producción o de propuestas o de análisis y acción de políticas educativas que desde las provincias, que no necesariamente tenían la afinidad con el gobierno nacional, empezaron a tener algunas libertades, y de alguna manera el gobierno nacional empieza a entender que algunas cosas se le estaban yendo de las manos y que le podía salir un poquito más caro el proceso de desprenderse de la mantención económica. De alguna manera después empieza un proceso inverso, un proceso que termina y se profundiza en los tiempos que nos toca vivir con una desresponsabilidad de parte del gobierno nacional, pero todos los intentos a través de los planes extorsivos sobre los cuales a las provincias nos ponen en condiciones a partir de pedirnos los determinados proyectos para acceder a esos planes, que son exactamente las condiciones que se nos exige para amoldarnos a lo que en términos de política educativa los cráneos que están en el Ministerio de Educación de Nación son los que desarrollan esas políticas. Este proceso también acompaña el deterioro de las condiciones laborales, porque la figura del monotributo para el Plan Conectar Igualdad está en relación directa con este proceso.
porque la figura del interino a término, del contratado, del docente por un tiempito que va a depender, en el caso de nivel medio y con la instrumentación del plan de mejoras, está relacionado con esta política. En definitiva, lo que quiero decir es que son varios los procesos sobre los cuales las condiciones laborales, tema que nos convoca, y ni hablar del factor económico. Todavía podemos tener entre las distintas tendencias que en líneas generales estamos representados en este Congreso, algunas pequeñas variaciones respecto de lo que implica que el gobierno esté en crisis o que el capitalismo esté en crisis. Es un punto sobre el cual la caracterización de esa crisis nos pone en algunos casos en situaciones de semejanza en el análisis y en otro caso plantea algunas diferencias. Desde la posición de que el capitalismo, el gobierno que lo sostiene y las burocracias sindicales están totalmente firmes, inamovibles, y las chances que tenemos como sectores de oposición en consecuencia son muy pocas para plantear un extremo, hasta el extremo de la crisis hace que el gobierno penda de un hilo. Hay una diferencia muy grande de una caracterización a otra caracterización. Y me parece que un poco el desafío de todas las tendencias que discutimos política está en empezar a arribar a conclusiones que nos pongan no en una posición homogénea de análisis, porque sería impensable, sí en algunos márgenes de coherencia que nos permita de conjunto dar la pelea y a partir de ahí contribuir a la tan anhelada unidad en la acción. Esto me parecía importante marcarlo porque a partir de ahí es que uno se plantea como sindicato, como sindicatos, como organizaciones sindicales, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros programas y cuáles son nuestras estrategias. Y tiene que ver justamente también, por supuesto, con el análisis que hagamos de qué está ocurriendo con la clase trabajadora y qué está ocurriendo en consecuencia con esta relación dialéctica para con la clase dominante. En este sentido, me parece que hay algunas cuestiones que ya aparecieron en los trabajos en comisiones. Yo quiero marcar algunas a los efectos de dar una posición. Primero, quiero decir que como sindicato ATEM tenemos una trayectoria. Hoy hablaban de 29, 30 años, nosotros 30 años también, el 21 de agosto del 82. Cumplimos 30 años y nos han acompañado algunas consignas sobre las cuales nos agarramos férreamente y sobre todo cuando se vino la noche, cuando hace un par de años, de la mano de la burocracia sindical, nos arrebatan, y con esto no quiero decir que las conducciones provinciales anteriores eran marxistas, leninistas, trotskistas. Quiero decir simplemente con que al menos teníamos los espacios democráticos para que con toda la fuerza que conseguíamos desde las agrupaciones poder conseguir la unidad en la acción y poder conseguir las luchas que necesitábamos dar. Digo, para aclarar algunas cosas. Esta situación cambió hace 2 años cuando de la mano de la Celeste se empezaron a cerrar todos los espacios de democracia sindical. Hizo entonces que más que nunca retomemos esas viejas consignas que nos acompañaron desde la creación del sindicato, que es el sindicato de confrontación y no de conciliación, que es el sindicato que da las peleas de masas, no de focos, de masas, que es el sindicato que lleva muy en alto la consigna de la unidad. Y esta famosa concepción de sindicato único y en consecuencia de central única es lo que nos puso un poquito en tensión con el surgimiento de la nueva federación CETERA del sector del Michelin. Quiero decir con todo el respeto, sobre todo porque parece que esto sería planteado en términos de una confrontación con un gremio hermano que es ADEMIS, que para nosotros ADEMIS
desde los sectores de oposición que venimos del interior, se ha constituido desde hace ya muchos años prácticamente en nuestra casa de desembarco en la capital federal, porque hasta desde este lugar organizábamos en reuniones los congresos de CETERA, al menos desde los sectores de oposición. Lo que no quiere decir que no podamos manifestarnos cuando aparecen análisis y propuestas distintas, y desde este lugar es que planteamos que nos pareció inconveniente, tal vez un poco más inconveniente aún cronológicamente, cuando el anuncio se da una semana antes de que tengamos el segundo Congreso Educativo. Creo que es un tema para seguir analizándolo, no necesaria. Yo entiendo la posición de que los sectores que están por fuera de CETERA tienen una necesidad real de unirse también para la lucha, pero sostenemos, al menos desde nuestra posición, que no se tiene que dar con la creación de un nuevo sello y que hay que apostar a la unidad para conseguir lo que en un ideal tal vez manifestó la compañera, que es la concepción que creo en la práctica como sindicato único, al menos es de las más firmes. La misma compañera recién me preguntaba cómo es que tienen tantos sindicatos y tantas divisiones, porque a ellos directamente esa situación la tienen saldada. Se reciben y se afilian a un sindicato, de una central. Por eso, como horizonte, desde este lugar, digamos, para los que compartimos esta consigna, nos parece importante. Ahora, los desafíos son varios y las responsabilidades son muchas, porque aún así, con estas caracterizaciones que en algún momento coyuntural, por ejemplo, nos dijeron, para algunos la posición es esta y para otros la posición es esta, tenemos una necesidad de unión en la acción por los tiempos que nos toca vivir, como de alguna manera fue la caracterización particular que hace de esta etapa que hizo el compañero Enrique, y por lo que se nos viene. Tenemos un gobierno nacional y popular, que de ambas cosas, por lo menos de lo popular, ya no tiene nada, que va a tomar necesariamente para la defensa de sus intereses acciones cada vez más antipáticas y cada vez más va a traducir más en términos de ajuste sus propuestas para el conjunto de los trabajadores. Esto está claro. Lo que también tiene que quedar claro es lo que nos falta construir, del lado de lo que nos corresponde y del lado de las responsabilidades de las organizaciones de los trabajadores. Y nos corresponde a este mensaje de desunión del gobierno, a este mensaje de ajuste, a este mensaje de deterioro de nuestras condiciones laborales, exactamente lo contrario. Y para esto son los desafíos y los esfuerzos. Porque por fuera de lo que es el kirchnerismo y por fuera de lo que es los sectores de las cacerolas, es donde está el escenario para construir de conjuntos. Los de la nueva federación, los que estamos en CETERA, los que están en otras organizaciones, porque esta unidad en la acción la vamos a necesitar, y vaya que si la vamos a necesitar, porque lo que se nos viene para el año que viene es una profundización del modelo en términos de ajuste. ¿Y saben qué? En esos debates vamos a tener que acordar cosas que a lo largo de la historia se nos hizo muy difícil como oposición. Desde las estrategias electorales hasta los planes de acción. Y saben que en este sentido creo que tenemos un buen ensayo para el martes 20. Yo voy a coincidir con que este congreso, que comenzó a organizarse desde hace muchos meses, y las felicitaciones con las compañeras y compañeros que estuvieron en esa organización, algunos hicimos algún aporte con compañeros que viajaron, pero reconocemos que muy mayoritariamente el esfuerzo recayó sobre los compañeros locales. Y también es cierto que de ese momento de la idea de la organización y mediante el desarrollo de este proceso organizativo, había escenarios que no estaban hoy en día. La nueva ley de RT no estaba sancionada.
En Neuquén no se había constituido el FURA y tampoco estaba el paro del 20. ¿Por qué hago mención a estas cosas? Porque acuerdo plenamente con que un congreso no es el lugar por excelencia donde se viene a votar una medida de fuerza. Pero tengo que decir que también acuerdo y también pude advertir que de todas las tendencias, todos los sindicatos y todos los agrupamientos de compañeros que se hicieron presentes este sábado y este domingo para discutir, tienen o como mandato, en algunos casos, en la gran mayoría, o como intención o como posición política, que el 20 son más que válidas las consignas por las cuales nos tenemos que movilizar, independientemente de caracterizaciones distintas que podamos tener respecto de los convocantes. Por eso es que desde este lugar sugiero que este Congreso tendría que tener el pronunciamiento, además, de hacer efectivo y de acompañar y de hacer concreto el paro del 20, donde necesitamos contundentemente con todas las organizaciones sindicales reventar de las calles con compañeros, con muchos compañeros de lucha en todas las provincias, poner bien el alto a esa consigna, porque realmente es aplastante el deterioro que estamos teniendo con nuestro salario, con nuestras condiciones laborales y con un impuesto al salario que es una aberración. Desde este lugar fundamento y hago la humilde sugerencia de que el pronunciamiento por el paro del 20 tendría que estar. Yo quiero terminar, compañeros, ya estoy más o menos en el tiempo, y lo que quiero, una breve reproducción de un agradecimiento que hice en la comisión que estuve, y poder trasladar a todas estos compañeros, estas compañeras, esta pluralidad de tendencias, pero con bastantes cosas en común, un agradecimiento y un abrazo solidario y militante por el acompañamiento que recibimos en la provincia de Neuquén para que con la estrategia electoral que nos dimos, que más allá de una estrategia electoral, les digo, realmente fue el producto de la unidad en la lucha durante mucho tiempo para poder recuperar a TEN de manos de la burocracia y para poder estar en forma conjunta, agrupamientos que por ahí no tenemos o no tienen partidos políticos, agrupamientos y agrupaciones que tienen algún correlato en posiciones partidarias, pero que nos dimos este debate que fue saldado no solamente en lo teórico, sino también en la práctica, que tantas veces imposibilitó de que se pudieran dar estos procesos para que, entre otras cosas, por ejemplo, además de ganar las calles como las ganamos durante estos 2 años, aún estando la burocracia en la Comisión Directiva Provincial, se pueda concluir en una estrategia electoral que con un resultado histórico para lo que es nuestra selección, las elecciones de ATEN, hicieron que recuperemos al sindicato de manos de la burocracia. Por eso a todas esas tendencias que también desde todos los lugares del país aportaron para que eso sea posible, el mayor de los agradecimientos, el compromiso y con toda la humildad, sin considerarnos ni la vedette ni la estrellita de nada, simplemente en la medida que sirva toda nuestra predisposición y los aportes, porque lo que se viene el año que viene es duro. En la calle, en la acción donde vamos a tener que estar, pero también con una estrategia electoral de unidad, porque no nos podemos dar más esos permisos de enfrentar a la burocracia sindical divididos. Lo tenemos que hacer en unión, compañeros. Bueno,
son casi las 12, tenemos tiempo hasta las 12:30. Les voy a pedir a los que quieran intervenir que me digan su nombre, los anotamos a todos de entrada.